Buenas tardes, hermanitos. Vamos a comenzar con nuestro devocional de esta tarde, sino antes orar por la oportunidad que hoy nos da. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder tener este tiempo de devocional, Señor, un miércoles más, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanitos que ya se pudieron conectar y los que se van a conectar posteriormente, Señor, y los que pudieran verlo también a través de las redes. Yo te pido, Padre, que tú hables, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, que nos sigas eh, consolando, nos sigas edificando, Señor, a través de tu poderosa palabra, Señor. Hoy, como el tema que vamos a ver, Señor, que el poder transformador de tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando, siga siendo manifestado sobre nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, como les decía, ¿verdad? En esta tarde el devocional que vamos a compartir lleva por nombre El poder transformador del Espíritu. Y el pasaje con el cual vamos a iniciar en nuestro devocional se encuentra en 2 Corintios 3:18. Por favor, Gus, me apoya. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Así es, podemos ver, ¿verdad? En este versículo que todos los que se acercan a Dios serán transformados, ¿verdad? Aquí lo dice, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que nos va a ayudar, ¿verdad? A ser transformados, a ir sanando esas áreas de nuestra vida, a seguir trabajando, ¿verdad? Seguir con ese proceso, ¿verdad? De nuestras vidas, pero es a través del Espíritu, ¿verdad? De ese poder del Espíritu. Y ahora, ¿cómo aplicamos este versículo? ¿Cómo podríamos, verdad, aplicar este versículo en nuestras vidas? Pues primeramente tenemos que poner los pies pues en la tierra, ¿verdad? Y entender que somos de Dios, ¿verdad? Que no somos Dios, perdón. Y como algunos lo dicen, pero sin embargo el verso dice que podemos reflejar su imagen, ¿verdad? En forma en que actuamos y pensamos cada uno de sus hijos, ¿verdad? Solamente a través de él es como vamos a poder ser transformados, no es porque nosotros, no es a través de lo que nosotros podamos hacer. Claro que tiene que haber en nuestras vidas una decisión, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pero realmente el que hace, el que tiene el poder para hacer esa transformación de nuestras vidas es el Señor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que está operando en nuestras vidas, ¿verdad? Y así vamos a poder reflejar una vida transformada por el Espíritu. Podremos así impactar a nuestros semejantes, ¿verdad? Dar un buen testimonio, porque antes de venir a Cristo, pues muchos hemos tenido testimonios, ¿verdad? De lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y que en nuestros semejantes, bueno, nuestros familiares, pueden ver, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya no nos conducimos de la misma manera, ya no hablamos de la misma manera que antes de conocer a Dios, ¿verdad? Antes de tener esa comunión con Dios, eh, nos conducíamos, hablábamos de como el mundo lo hace, ¿verdad? Entonces, ahora, a través de su espíritu, pues podemos impactar con nuestro testimonio, ¿verdad? Podemos impactar a nuestros semejantes y para poder ayudarles sus necesidades y guiarlos correctamente, porque muchas personas se nos pueden acercar, ¿verdad? Y cómo debemos de conducirlos y podemos guiarlos a través de la palabra para que darles un buen consejo, ¿verdad? Solamente a través de su palabra y Cristo es el que nos va a dar la dirección, la sabiduría y el Espíritu Santo, pues para dar un buen consejo, ¿verdad? Conforme a su palabra. Y en la segunda parte de este versículo, ¿verdad? Que leíamos de 2 Corintios, nos muestra que a medida de que reflejamos la imagen en Dios, nos levantaremos de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos a ir creciendo, ¿verdad? Pero es a través de Él, ¿verdad? Que vamos a reflejar a Cristo, porque eso es lo que debemos de hacer,
reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, ¿verdad? Esto significa que a medida que nuestra fe crezca y reflejemos las virtudes de Dios, nuestras vidas mejorarán. Y yo creo que hemos experimentado eso ya en nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y podemos vivir, puedes vivir en En familia, armonía. exactamente. Con tu esposo tienes armonía, con tus hijos, ya no te conduces. A lo mejor eras una persona que a lo mejor antes de conocer a Dios, pues a lo mejor eras, no tenías paciencia. Pues sabemos que cuando nuestros hijos son pequeños, de verdad que Dios nos tiene que dotar de mucha paciencia, ¿verdad? Y amor para cuidarlos, para cuando ayudarlos en su tarea, ser pacientes, ¿verdad? Es algo que el Señor va desarrollando en nuestras vidas, ¿verdad? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso pues hace que vivamos mejor, ¿verdad? Como en familia y en todos los entornos, ¿verdad? Sea laboral, en la escuela, en la iglesia, eso es bien importante, ¿verdad? Reflejar, ¿verdad? Seguir creciendo. Amén. La transformación no es un proceso fácil, definitivamente, ¿verdad? Ni rápido. A veces quisiéramos, pues, cambiar o a lo mejor les decía, ¿verdad? Cuando les compartía el devocional de misericordia, ¿verdad? Lo podemos poner así, ¿verdad? En paciencia, ¿verdad? Muchas veces queremos que las demás personas tengan paciencia conmigo, tengan misericordia, pero nosotros no damos eso, ¿verdad? Necesitamos igual, sabemos que estamos en un proceso y que el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero de esa misma manera que Dios es paciente, que es misericordioso y amoroso con nosotros, de esa misma manera nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu para que podamos avanzar en nuestra vida también espiritual, ¿verdad? Y pues finalmente este pasaje nos habla de la obra del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Que cuando tú permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, va a haber esa transformación, ¿verdad? Va a ser visible, ¿verdad? Para los que están en nuestro entorno, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a transformarnos y nos guía por el camino de la fe. Qué importante, ¿verdad? Nuestra hermana Mimi compartía hoy, ¿verdad? Ha estado compartiendo el fruto del Espíritu y hoy daba este tema, ¿verdad? La fe es bien parte fundamental en nuestra vida, ¿verdad? La fe en nuestras vidas, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está haciendo ese cambio, está trabajando en nuestras vidas, está limpiando, está sanando todo nuestro ser, ¿verdad? Y eso se va a reflejar pues en nuestro exterior, ¿verdad? Dios trabaja en nuestro interior, pero eso se ve exteriormente, ¿verdad? Y a los que están a nuestro alrededor se darán cuenta de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, además de que a través del Espíritu Santo podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. Qué importante, ¿verdad? Que cuando nosotros oramos o tenemos esa comunión, podemos, ¿verdad? Sentir la presencia en nuestras vidas, ¿verdad? A través del Espíritu, nuestro Espíritu y su Espíritu, Señor, se conectan, ¿verdad? Y ahí se manifiesta la presencia de nuestro Señor. Es importante, pues, permanecer siempre conectado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Permitir que su guía nos lleve a una mayor intimidad y unidad con nuestro Padre Celestial. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús es un gran maestro, ¿verdad? Porque él tenía una comunión con el Padre, él oraba en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros de esa misma manera lo podamos hacer, ¿verdad? Lo pudiéramos hacer más bien, que estemos conectados, ¿verdad? A la fuente de poder, ¿verdad? Para que nosotros sigamos siendo transformados, ¿verdad? Para nosotros, como hijos de Dios, es importantísimo experimentar ese poder transformador de nuestras vidas. Y eso es fundamental, ¿verdad? Experimentar ese poder. ¿Por qué? Porque en tu vida tiene que haber esa paz que tal vez antes no la tenías, ese gozo, ese amor. Ahora, pues tal vez expresabas amor, pero como el mundo siempre lo da, ¿verdad? Tristemente el mundo a veces ese amor que da
es condicionado, ¿verdad? Pero nosotros hemos experimentado ese amor incondicional que Dios hizo, ¿verdad? A través de la cruz, a través de nosotros, ¿verdad? Y de esa misma manera nosotros también debemos de dar ese amor incondicional, ¿verdad? A nuestros semejantes. Y en esta tarde, pues, te hago una pregunta, ¿verdad? ¿Has experimentado el poder transformador del Espíritu Santo? Pues, si no lo has experimentado, pues te invito, ¿verdad? Que hagas, que dispongas tu corazón, ¿verdad? A poder experimentar. Y si ya lo hiciste, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él sigue transformando nuestras vidas, ¿verdad? Y si lo has hecho, habrás notado que esto cambia tu interior, ¿verdad? Y toda tu forma de vivir totalmente. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y tal vez tú muchas veces, podrás, ¿verdad? Ver o oír más bien a otras personas, ¿verdad? De decir, pues ya tú te conducías anteriormente de una manera, pero ahora puedo ver que Dios está trabajando en tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Es experimentar eso, que otros digan, Dios está haciendo la obra en tu vida, ¿verdad? Entonces, sigue buscando de la presencia del Señor, sigue llenándote de su presencia para que ese poder transformador eh, pues siga trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Si lo has hecho, pues como les decía, ¿verdad? Pues gloria a Dios. El permitir que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas en esos momentos de duda se vuelven en confianza. Yo creo que muchas veces hemos experimentado, ¿verdad? Esta circunstancia de duda, ¿verdad? Pero ahora Dios ha cambiado eso, ¿verdad? Y ahora se vuelve en confianza. En la incertidumbre, pues se vuelven certezas, ¿verdad? Ahora cuando el poder del Espíritu Santo había en tu vida incertidumbre, ahora se vuelven certezas, ¿verdad? Y en la debilidad, en fuerzas inquebrantables. Nuestra fe se fortalece en Él, ¿verdad? Qué importante es, pues, buscar, ¿verdad? Del Señor y permitir que el Espíritu Santo transformador opere en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu transforma vidas y yo creo que hemos escuchado testimonios, hemos visto, e incluso en nuestras vidas podemos ver evidente cómo Dios ha operado en nuestras vidas, ¿verdad? En los corazones que están dispuestos a un cambio radical en su vivir. Eso es bien importante, ¿verdad? Tener corazones dispuestos, ¿verdad? Porque dice la palabra que un corazón constricto y humillado, Él no desprecia. Es bien importante que seamos humildes, ¿verdad? En reconocer nuestras faltas que a veces cometemos, ¿verdad? Pero no es tarde, hermano, amigo, hoy puedes experimentar un cambio profundo y duradero, solo deja que Él haga la obra en ti. Y sí es cierto, muchas veces cuando viene la duda, la desconfianza, pues llega un momento que no podemos crecer, ¿verdad? Porque tu fe mengua, tienes duda, tienes incertidumbre de lo que Dios puede hacer en tus vidas, ¿verdad? O si has cometido algún pecado, dices, no, pues es que yo no merezco perdón de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia siempre está dispuesto para seguir trabajando en tu vida, ¿verdad? Para que siga siendo transformada. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, nada permanece igual, ¿verdad? Hay un cambio, hay confianza acerca de tu salvación, porque muchas veces hay personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, pero cuando hay desconfianza, hay incertidumbre, viene esa duda, ¿verdad? Que si realmente es salvo o no, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener la plena confianza que si tú recibiste en tu corazón, ¿verdad? Al Señor, sé que tú eres salvo, ¿verdad? Claro que debes de vivir una vida, ¿verdad? Recta delante de Él, en lo que dice en su palabra, leer su palabra, obedecerla, ¿verdad? Y llevarla a cabo, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros nos debemos de santificar, ¿verdad? A través de su palabra. Tenemos que orar, tenemos que congregarnos, por eso es muy importante, ¿verdad? Y así solamente confiando en Él se acabarán las dudas, ¿verdad? El Espíritu Santo quita toda duda, si eres salvo o no lo eres, si hemos sido suficiente buenos para ganar ¿no? el cielo, ¿no? Muchas veces piensan las personas que por las obras que hacen, se ganaron el cielo, ¿verdad? Pero sabemos que solamente a través
de Jesús podemos ser salvos, ¿verdad? La palabra nos dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que da testimonio quiénes somos hijos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquí lo podemos ver claramente, ¿verdad? Cuando alguien está pues en duda, incertidumbre, aquí en este pasaje de Romanos 8:16 lo dice que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El poder transformador del Espíritu te da la identidad, ahora sabes quién eres en Cristo. ¿Qué parte importante, ¿verdad? Es tener identidad. El domingo compartía, ¿verdad? El que ese hijo pródigo cuando se fue y malgastó todo, él había perdido esa identidad como hijo, pero cuando regresa al Padre, Dios, el Padre le da nuevamente, ¿verdad? Esa identidad como hijo, ¿verdad? Y muchas veces, No, regresa a su estado original. así es, muchas veces cuando nos alejamos, nos salimos de esa cobertura, pues estamos, somos presa fácil del enemigo, ¿verdad? Pero también es bien importante de que, busquemos de Dios porque pierdes tu identidad, ¿verdad? Porque te vuelves al mundo, ¿verdad? Amén. Ahora caminas pues en Cristo, ¿verdad? Ahora puedes caminar con seguridad de que no serás movido por las circunstancias. Esta confianza cambia la manera de que enfrentas la vida. Y sí, eso es bien importante, ¿verdad? Caminar con la seguridad, ¿verdad? Y no moverte, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener circunstancias, vamos a tener nos podremos enfermar, los que trabajan tal vez podrán quedar sin trabajo, pero nuestra confianza está que Dios va a suplir todas esas necesidades, ¿verdad? Entonces no nos deben de mover las circunstancias, sino debemos de tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, que Él nos va a proveer, ¿verdad? Entonces, confiemos en cada promesa que el Señor nos da. Si Él nos dice que Él estará con nosotros, que si Él será nuestro proveedor, que Él será nuestro sanador, confiemos que Él lo hará, ¿verdad? Ahora, pues sabes, ¿verdad? Que tú tienes una eternidad asegurada, ¿verdad? En las manos de Dios. El enemigo pues intentará hacerte dudar, ¿verdad? Te susurrará mentiras, te dirá, no, pues es que ya no eres digno, ¿verdad? Has fallado, Ajá, has fallado, has pecado, pero ¿qué nos dice la palabra? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No debemos de olvidar, ¿verdad? Venir delante de ese trono de gracia y pedirle al Señor que nos perdone, ¿verdad? Entonces, no dudes, hermano, porque el enemigo te va a susurrar mentiras y muchos tristemente son engañados, ¿verdad? Y porque pues han fallado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo y la Escritura derriban todas esas mentiras. Por eso la importancia de estudiar la palabra, ¿verdad? Porque a través de su palabra sabremos qué el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y para derribar todas esas mentiras que el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas, ¿verdad? Y si le has fallado al Señor, Él el te Espíritu convencerá Santo. Ujú. de pecado, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿verdad? Entonces, si nos convence de pecado, ¿qué debemos de hacer? Pues arrepentirnos, ¿verdad? De ese pecado y no volverlo a hacer, ¿verdad? Y si tú no lo confiesas, y si tú lo confiesas, Él te perdonará. Pero si tú no lo haces, ¿cómo te va a perdonar, verdad? Entonces es necesario confesar esas fallas que tal vez has tenido, ¿verdad? Para que Él te perdone, ¿verdad? Ya no vivirás, cuando tú confiesas tu pecado, ya no vivirás bajo ansiedad o si eres salvo o no eres salvo, sino bajo la certeza que Jesús ya hizo todo para que seas libre, porque crees que porque Él es el que nos da la garantía, ¿verdad? De que le pertenecemos a Amén. Él, ¿verdad? Y lo dice en Efesios 1:13 al 14, por En él favor. también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así es, le pertenecemos, ¿verdad? Dice que somos arras, ¿verdad? Las arras de las promesas, ¿verdad? Esas arras, ya tiene tiempo que compartíamos, ¿verdad? ¿Qué significaban las arras, Compromiso. ¿verdad? Que es un compromiso, ¿verdad? Que Dios nos dijo que somos
parte de Él y Él lo cumple, ¿verdad? Y somos, dice, herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Entonces, le pertenecemos a nuestro Padre, entonces debemos estar seguros, ¿verdad? Que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu te recuerda que Dios no te abandonará, no, como lo dice en Juan 10:28, ¿verdad? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué confianza, ¿verdad? Debemos de tener de lo que Dios dice en su palabra. Dice, yo les doy vida eterna. Estemos seguros de que ya Él nos da, ya nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Y que dice, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos, ¿verdad? Entonces confiemos en esta hermosa promesa que Jesús lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que nada nos arrebatará de su mano, ¿verdad? Entonces confiemos. El Espíritu Santo transforma todo nuestro carácter, ya no somos las mismas personas que éramos antes, ¿verdad? Es lo que Dios podemos ver, ¿verdad? Grandes, Pedro, uno de ellos, ¿verdad? Cómo tenía ese carácter arrebatado o era impulsivo y cómo Dios lo fue transformando, ¿verdad? A través de su poder, el poder de su Espíritu Santo. Y podemos ver varios personajes, ¿verdad? Como Dios, Pablo, ¿verdad? Después de ser un perseguidor, fue un fiel, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? Que llevó su palabra y fue obediente a lo que Dios le decía que hiciera, ¿verdad? Y tantos personajes que podemos ver, ¿verdad? Y tantas enseñanzas que tenemos, lo que Dios hizo, ¿verdad? En esos hombres y mujeres, que también en este tiempo hay hombres y mujeres que podemos ver sus vidas transformadas a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza pues con un proceso para moldearnos, ¿verdad? Qué importante es moldearnos, nos lo dice la palabra, ¿verdad? Que somos nosotros barro y Él es el gran alfarero. Es necesario que nos vaya moldeando, que nos vaya perfeccionando a quedar a la medida, dice que a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿verdad? Entonces, es un proceso que nos va a moldear, ¿verdad? Para ser semejantes a Cristo en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar y hablar y en la santidad, ¿verdad? Por eso ya lo vimos en el texto de 2 Corintios 3:18, ¿verdad? Que es con el cual iniciamos, ¿verdad? Que llegaremos a la imagen, ¿verdad? De Él y que Él es el que nos va a ir perfeccionando, nos va a ir limpiando todo aquella, lo que no es grato de nosotros, Él nos está limpiando, ¿verdad? Y nos está moldeando a su imagen. Este proceso de santidad, pues es continuo, no es de decir, ay, pues yo me voy a santificar dentro de un mes. No, la santidad es continuo y Diario. ocurre a lo largo de todas nuestras vidas. Es como una vez preguntaba, ¿no? El discipulado, ¿cuándo termina? Y decían los pastores, el discipulado es para toda la vida. Así es igual el proceso de santidad, el tener en comunión con Dios, en leer la palabra, en orar, es continuo, es diariamente, ¿verdad? Buscar de su presencia. Es muy necesario, ¿verdad? Uno de los frutos más claros de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el desarrollo de de un carácter piadoso en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces, como les decía, ¿verdad? Al inicio, muchas veces queremos, ¿verdad? Que las personas sean amorosas o misericordiosas o pacientes con nosotros, pero muchas veces nosotros no expresamos eso, ¿verdad? Pero ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que darlo, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo esa transformación en nuestra vida y nuestro carácter será piadoso. Y sí lo puede uno vivir, ¿verdad? Porque ve uno personas a lo mejor en una condición de necesidad y tu corazón pues se mueve y el querer ayudar a esa persona, ¿verdad? Tener piedad, a ser amoroso, ¿verdad? Así como el Señor lo hacía, ¿verdad? Cuando Jesús vino, dice que Él se compadecía de la necesidad, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Y podemos ver que ese carácter nosotros también de Cristo también tiene que ser reflejada en nuestras vidas, ¿verdad? Ese carácter piadoso, el carácter amoroso, ¿verdad? Hacia nuestros semejantes. Esto significa que las actitudes, las reacciones y decisiones
comienzan a alinearse con un principio de reino. Los principios del Así reino es, ya no es a de mi Dios, manera o al de Dios. mundo, sino a los principios del reino de Dios, ¿verdad? Tienen que alinearse nuestros pensamientos. Por eso dice en su palabra, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe, ¿verdad? Él conoce nuestros pensamientos, Él los discierne. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a esos principios del reino, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocerlos? Los principios, pues aquí a través de su palabra, ¿verdad? En Gálatas 5, 22 y 23, pues son muchos, ya los conocemos, ¿verdad? Que habla acerca del fruto del Espíritu, que nosotros debemos de manifestar. Por favor, Gus. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Puedo hacer una Así es. observación? ¿Se fijan que con qué empieza el fruto del Espíritu Santo? Con amor. Porque sin amor no podemos estar gozosos, no podemos ser pacientes, sin amor no podemos tener benignidad, sin amor no podemos demostrar bondad, sin amor no hay fe, sin amor no hay mansedumbre, sin amor no hay templanza. Entonces, por eso está primero el amor. Así es. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas para que el fruto, como dijo mi esposa, se haga externo en nuestras vidas y se empiece a reflejar que el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Así es. Entonces, es importante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a cultivar, ¿verdad? Ese fruto en tu vida, ¿verdad? A ser manifestado. Cuando tú antes quizás eras pronto a enojarte, ahora ya no lo vas a hacer. Tal vez cuentes, como dicen por ahí, hasta el 10, ¿verdad? Respiras, pero ya no te conduces, ¿verdad? Ya no reaccionas como lo hacías anteriormente, ¿verdad? Tal vez podrás enojarte, ¿verdad? Tal vez te va a causar a lo mejor molestias o algo en tu corazón, pero eso no, ya no va a ser la misma reacción que tú tenías antes, ¿verdad? Ahora vas a ser más paciente para reaccionar a cualquier circunstancia, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo pues nos va a dar paciencia, ya lo vimos, ¿verdad? En Gálatas, cuando eras egoísta, ahora eres generoso y compasivo, ¿verdad? Porque es lo que a veces enseña el mundo, ¿verdad? A ser egoísta, a nada más ver por ti y hoy veo por mí, mañana, pasado veo solamente por mí, ¿verdad? Y ahora el Espíritu lo que nos da, que nos da a ser generosos, ser amorosos, compasivos, ¿verdad? Con nuestros semejantes y como les decía, ¿verdad? Tal vez ahora vemos a una persona en necesidad y ¿qué hacemos? Pues nos acercamos, ¿verdad? Si en lo que nosotros podamos ayudar, lo hacemos, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo cambia pues nuestro comportamiento superficialmente, sino que lo transforma hasta lo más profundo de tu corazón, como les decía, inicia por dentro y se refleja hacia afuera, ¿verdad? Es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Te invito a que identifiques esas áreas que necesitas crecer. Por ejemplo, ¿verdad? La paciencia es un área en la que muchos necesitamos crecer, porque muchas veces nos desesperamos pronto, ¿verdad? Y es algo que pues que debemos de dejarlo a los pies de Dios para que Dios siga trabajando, ¿verdad? En la paciencia, ¿qué otro podría ser que es muy frecuente que podemos ver en las personas? Dominio propio, ¿verdad? Es parte fundamental que nosotros como hijos de Dios pues tengamos, ¿verdad? Ese dominio propio o a veces el no hablar, ¿verdad? Cosas a veces es necesario, a veces ser prudente y callarnos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a hacer eso? Pues el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dejemos que sea el que siga obrando en nuestras vidas para que sigamos, ¿verdad? Siendo transformados, ¿verdad? Tal vez estés pasando por una situación de prueba, pues tú en la paciencia, ¿verdad? Hoy, pues no lo sé, ¿verdad? Pero solamente tú sabes en qué área, ¿verdad? De tu vida, pues estás permitiendo que el Espíritu Santo lo haga, ¿verdad? Y si no, pues hoy es el día, ¿verdad? Para que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a identificar esa área de tu vida, ¿verdad? O puede ser una dificultad en el trabajo, ¿verdad? Los que trabajan, o problemas familiares, o desafíos en tus relaciones interpersonales, ¿verdad? No sé en qué área, ¿verdad? Puedas estar en esa lucha o en esa prueba, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te da la capacidad para soportar con paciencia
confiando en que Dios está obrando en medio de las dificultades y problemas, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Es confiar en Dios, que Él nos ayudará. Dice que Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, y si tú vienes a Él, ¿verdad? Y le pides, ora, Señor, tengo esta circunstancia, tal vez tenga un problema laboral, a lo mejor con tu jefe o con tus compañeros, pues pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, dame paciencia para solucionar todos esos problemas y conflictos, ¿verdad? Romanos 5, 3, 4, que nos dice Gus. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Así es que importante, ¿verdad? Es que dejar que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? Porque dice que esas tribulaciones, pues ¿qué nos van a hacer? Pues nos van a producir paciencia. Y es importante, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo obre. Tal vez a lo mejor tú dices, es que salgo de esta circunstancia y vuelvo a las mismas, tal vez no sea con la misma persona, pero sea con otra persona, pero es la misma circunstancia, ¿no? Pues Dios está trabajando en tu corazón en paciencia, ¿verdad? O dominio propio, ¿verdad? El poder transformador del Espíritu Santo, pues nos da la capacidad de amar a aquellos que nos han lastimado, porque su amor está en nosotros. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que Él nos da esa capacidad, ¿verdad? Para amar a aquellos que nos han lastimado, porque es bien importante sanar nuestro corazón, no guardar nada en nuestro corazón, ninguna ofensa, ¿verdad? Porque eso conlleva a otra circunstancia. Cuando tú no perdonas una ofensa, en tu corazón se puede empezar a generar una raíz de amargura, ¿no? O la falta de perdón. Entonces, por eso es bien importante nosotros venir todos los días delante del Señor y decir, Señor, esto a lo mejor el señor de la tienda me contestó mal y me molesté, ¿no? Sacar, ¿no? Y ya a lo mejor ya cuando vas a la tienda ya no lo ves de la misma manera, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que sanar esas ofensas, ¿verdad? Y no guardarlas, ¿verdad? Y amar a aquellos que nos lastiman, ¿verdad? En Romanos 5:5, ¿qué nos dice Gus? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué debemos de dar? Amor, ¿verdad? Porque pues Dios es amor, ¿verdad? Y dice que Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Entonces, debemos demostrar amor, ¿verdad? Aún de los que nos ofenden, perdonarlos, ¿verdad? Ir siempre delante del trono y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a aquellos que tal vez tú dices, no, es que yo no puedo perdonar a esta persona porque me lastimó mucho, ¿no? Aquí Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos de perdonar, ¿verdad? Y dice, la esperanza no avergüenza, o sea, no debe nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Él no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que dar ese amor, ¿verdad? Que ya fue derramado en nuestros corazones. Este amor es el que nos permite, pues, perdonar, servir y cuidar a los demás de una manera que antes no podíamos. Ahora debemos de practicarlo, ¿verdad? En nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Ya lo veíamos en Gálatas, ¿verdad? ¿Qué frutos tenemos que manifestar, verdad? La mansedumbre y la humildad también son características del fruto que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de sus hijos. Entonces nosotros no podemos decir, no, Señor, pues solamente dame fe o dame gozo, no, tiene que ser manifestado. El fruto son 7, creo, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Todo eso tienen que ser manifestadas, ¿no? Esas características del fruto en nuestras vidas, ¿verdad? En el mundo donde pues el orgullo es parte de la vida, el Espíritu Santo te guiará a vivir humilde, porque les decía, ¿verdad? El mundo te enseña a ser solamente que pienses en ti o nada más en tu familia, pero en los demás no, solamente en mí y en mi familia y nadie más. Los demás no merecen ni el perdón de Dios, ¿verdad? Ahora reflejemos el carácter de Cristo de una manera, en nuestra manera de vivir. Ahora pues
la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ahora nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Y debemos nosotros, ¿qué? Ser luz, ¿verdad? Ahora por medio de Él caminaremos, ¿verdad? En santidad a través, ¿verdad? De Él, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, créeme que tu vida cambia totalmente. No puede ser la misma. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? En nuestras vidas. Tiene que ver, ser evidente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de verdad, porque lo hemos experimentado o lo hemos visto, que cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas o en nuestros hermanos que conocemos, hemos visto, ¿verdad? Que cambia totalmente. Ahora tenemos pues un gran gozo por compartir la palabra, porque el Espíritu Santo te da el deseo de compartir el Evangelio y te capacita, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que de verdad son muy buenas pues, para hablar, pero algo que debemos de hacer, pues es compartir el Evangelio. Y es en Mateo, cuando habla de ir y hacer discípulos, es un mandamiento, ¿verdad? Que nos manda a todos hacerlo, pero lo debemos de hacer con gozo, no es decir, pues porque ya no me queda de otra, no. Tenemos que compartir la palabra por ellos y es por amor que tú compartes a las personas porque tú quieres que todos vengan al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Así como el Señor quiere que todos, dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios, por amor, ¿verdad? Llevemos ese plan de salvación, por amor sigamos compartiendo, sigamos animando a nuestros hermanos y entonces el poder del Espíritu Santo seguirá haciendo en su obra, ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a otro pasaje de Hechos 2:14, por favor, vos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que dice que Pedro era un hombre no letrado, que hizo que se puso poniéndose de pie con los 11, o sea, con los otros discípulos, dice, alzó la voz y habló diciendo, ¿verdad? Les empezó a compartir el evangelio, ¿verdad? Oíd mis palabras. Pero entonces nosotros, es el Espíritu Santo, es el que nos va a capacitar, el que nos va a decir qué decir, ¿verdad? En ese momento que tenemos que compartirle a aquellos que no conocen, ¿verdad? El Espíritu Santo te da el poder para proclamar el evangelio, te da la pasión para hacerlo, no solo para algunas personas, ¿verdad? O, ¿por qué? Sabemos que hay ministerios, ¿verdad? Y uno de ellos es el evangelista es el que se encarga, ¿verdad? Pero también a nosotros se nos fue encargado, ¿verdad? Él dice el ministerio de la reconciliación, de llevar ese mensaje de salvación, no solamente a los predicadores o los misioneros, sino a todos aquellos que somos hijos de Dios, se nos ha dado también esa encomienda, ¿verdad? De ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y nos dice que solamente a través del Espíritu, Él es el que nos va a dar el poder, pues para hacerlo, ¿verdad? Para ser esos testigos, ¿verdad? Fieles, como lo dice en Hechos 1:8, por favor, Luz. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así es, entonces el poder, Él te va a decir lo que tengas que decir, ¿verdad? Lo vamos a recibir, ¿qué? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, muchas veces, por ejemplo, la gente dice, ¿no? Que no, un buen consejo es bueno, pero no te transforma, no tiene poder. El único que tiene poder es el Espíritu. Cuando el Espíritu toma el control de tu vida y dejas que Él dirija la predicación, dejas que Él dirija el consejo por medio de su palabra, entonces ahí tienes un poder que puede ser transformado desde lo interior para que salga a lo exterior. Nosotros no tenemos ese poder. Necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero decía mi esposa hace ratito, necesitamos estar trabajando en nuestra santidad continuamente, porque eso es continuo. Entonces, cuando nosotros somos transformados y tenemos el poder, ya podemos ir y predicar el Evangelio, ¿va? Ser testigos, ¿verdad? Eso es predicar. Así es, hermanos, pues si algún día te sientes sin fuerza, te sientes desanimado,
Él te dará el poder para hacerlo, ¿verdad? Para continuar, para que tú sigas buscando Él. No dependerá pues de nuestras fuerzas o de nuestras habilidades, ¿verdad? Para buscarlo o para predicar, sino Él es el que da el poder, ¿verdad? El Espíritu Santo estará con nosotros guiándonos, dándonos las palabras adecuadas y tocando los corazones de aquellos que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Es el Espíritu, no son las personas, ¿verdad? Somos instrumentos, en la palabra lo dice, somos instrumentos, somos vasos útiles para su obra, ¿verdad? Pero el que hace y el que convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es la santificación, ¿verdad? Lo que decía ahorita mi esposo, eso nos va a apartar del pecado y nos acerca a la imagen de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Es apartarse del pecado, ¿verdad? En Romanos 8:11 nos dice, si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Entonces, Si nosotros estábamos muertos así en es, nuestros delitos y pecados, y Él nos vivificó, ¿verdad? nos dio vida. Nos dio Así, vida. así es. Entonces, de estos cuerpos, pues dice que sabemos, ¿verdad? Que esto, pues, va a ir al polvo. Pues sabemos que un día, ¿verdad? Nosotros es nuestra esperanza que un día Jesucristo va a venir, ¿verdad? Si todavía vivimos, pues irnos con Él, pero dice que los que ya duermen, dice que serán levantados, ¿verdad? Y esa es nuestra confianza y nuestra de que Él viene, ¿verdad? Por su iglesia. Este proceso de santificación, ¿verdad? De que hace el Espíritu Santo es vital para nuestras vidas, de nuestra transformación, ¿verdad? Porque nos permite pues vivir en obediencia y reflejar el carácter de Cristo. Por eso es importante que nosotros permitamos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo haga esa transformación, porque Él es el que nos va a ayudar a obedecer, ¿verdad? Toda su palabra, a ponerla por obra, ¿verdad? No ser solamente oidores de su palabra, sino hacedores, ¿verdad? De su palabra. Entonces, tenemos que reflejar, ¿verdad? A Cristo cada uno de nosotros como sus hijos. Tenemos que mostrar ese amor, esa misericordia y ese proceso de transformación, ¿verdad? Porque no podemos decir estoy chiquito o es que no entiendo. Si tú te metes a la palabra, si tú le pides al Señor, Él te va a ayudar, ¿verdad? Y Él te va a dar sabiduría, ¿verdad? Para poder entender la palabra, porque muchas veces hay partes, ¿verdad? De la palabra que a veces no entendemos, pero por eso es importante que oremos, que le pidamos a Dios dirección y sabiduría para poder entender cada palabra que está escrita, ¿verdad? Y pues concluyo con esto. Recuerda que a medida de que nos acercamos más a Él, dejamos que su gloria brille a través de nosotros, ¿verdad? No solo nos convertimos en mejores personas cristianas, sino que también nos convertimos en faros de esperanza para quienes nos rodean, ¿verdad? Entonces es bien importante que mantengamos, ¿verdad? Pues nos mantengamos conectados con Dios, ¿verdad? Todos los días, y eso es el comienzo para poder ser transformados cada día, ¿verdad? A través del poder de su Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición. Mimi, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Padre, de estar nuevamente conectados, Señor, en un solo corazón, Señor, en un solo sentir, Señor, el de estudiar tu palabra día a día, Padre, porque para eso es tu palabra, Padre, para instruirnos, para enseñarnos, Padre, para redarguirnos, mi Dios. Y hoy hemos aprendido, Padre, que es necesario, Señor, que seamos, Señor, materia dispuesta, Señor, en tus manos, Padre, para que tú puedas trabajar, Señor, en nosotros, Señor, para poder, Señor, transformar, Señor, aquellas actitudes, mi Dios, que a veces nosotros, Señor, no queremos dejar, Señor, pero que es necesario, Padre Santo, ponerlas en tus manos, mi Dios, para que tú, Padre Santo, sigas trabajando, Señor, en nuestra vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos fue dado, Señor, desde el momento, Padre, que abrimos nuestro corazón, Señor, y te dejamos que tú fueras, que tú seas, Señor, el Señor y Rey de nuestra vida, Padre Santo. Tú nos has dotado, Señor, de este Espíritu, Padre, para que podamos, Señor,
trabajar, Señor, para que podamos ser luz, Señor, para otros, Padre, pero necesitamos también nosotros, Señor, estar continuamente, Señor, estudiando tu palabra, Padre, porque como decía Delfis, mi Dios, tu palabra, Señor, es la que limpia, la que transforma, Padre, y ella es la que transforma, Señor, aquellas actitudes, Padre, que a veces se arraigan, Señor, a nuestras vidas, Padre, pero que es necesario, Señor, ponerlas en tus manos, Padre, autoanalizarnos, mi Dios, y ver, Señor, qué, qué actitudes, Señor, tenemos, mi Dios, arraigadas en nuestra vida, Señor, y que no queremos entregarte, Padre. Es necesario, Padre, entregarlas todas a ti, Señor, porque tú no quieres nada a fuerzas, Padre. Tú quieres, Señor, que seamos, Señor, dispuestos, Señor, para toda buena obra, Padre. Y necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, dejar que el Espíritu, Señor, haga su obra, Señor, de limpieza, Padre Santo, que para que podamos entonces, Señor, reflejar, Señor, reflejarte a ti, Padre Santo, reflejar en nuestro rostro y en nuestra vida esa paz, Señor, esa fe, Señor, ese gozo, Padre Santo, porque eso es lo que tú eres, Padre. Y si tú estás en nuestro corazón, Señor, nuestro corazón y nuestra vida, Señor, reflejará, Señor, lo que tú eres, Padre. Señor, ayúdanos, Señor. Sigue, Señor, trabajando en nosotros, Padre, para que podamos llegar a llegar a ser esa clase de personas, mi Dios, que tú quieres que seamos, Señor. Personas, Señor, dispuestas, Señor, a ser misericordiosas, Señor, dispuestas, Señor, a dar amor, Señor, dispuestas, Señor, a ayudar a otros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, Padre. Nos has equipado, Señor, con todo, Señor. Tenemos todo, Señor. Tú nos dejaste todo, Señor. Tu Espíritu Santo, tu palabra, Padre Santo. Tenemos, Señor, con qué trabajar, Señor, y con qué, Señor, capacitarnos día a día, Señor. La oración, Padre Santo, tenemos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tapó esa brecha, Señor, la que nos separaba de ti, Padre Santo. Pero ahora, Señor, podemos dirigirnos a ti, Señor, porque tú ves en nosotros, Señor, la sangre de tu Hijo, Padre Santo. En nosotros, Señor, te pedimos, mi Dios, que tú sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por el estudio del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que la palabra, Señor, es la que trabaja en nosotros, Señor, que sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que habla, Padre, porque cada uno, Señor, que da tu palabra, Señor, que tú usas, Señor, solamente somos vasos, Señor, somos instrumentos en tus manos, Padre, para llevar, Señor, aquellas enseñanzas, Padre, que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, que veamos en nuestra vida, Señor, que sigamos trabajando en nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, maravilloso Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de Delfis, Padre. Bendícela, guárdala, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú tuviste misericordia, Señor, de darle otro año más, Señor, a mi cuñadita, Señor. Bendícela, guarda su vida, Señor. Guarda su matrimonio, Señor, su ministerio, Padre Santo. Sigue, Señor, trabajando en su vida, Señor. Bendícela, Padre. Es una mujer bondadosa, Señor, una mujer entregada a ti, Padre Santo. Bendícela, Señor. Sé tú, Señor, bendiciendo grandemente su vida, Padre Santo. A su esposo, Señor, a mi hermano, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Bendícelo, Señor, en su trabajo, Padre Santo. Que sean, Señor, y sigan siendo, Señor, esos padres, Padre, eh, de ejemplo para sus hijas, Padre. Sígueles dando sabiduría, Padre, para que sigan guiando, Señor, a sus hermosas hijas, Señor, por el camino de la verdad, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, y bendícelos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por los que nos conectamos, Padre. Y también gracias, Señor, por aquellos, Padre, que tendrán, Señor, la oportunidad, Señor, de escuchar este pequeño devocional, Padre. Que sea tu palabra, Señor, que sea, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que transforma, Señor. Y solamente, Señor, las personas que dan tu palabra es el instrumento, pero tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que toca, Padre Santo. Te pedimos por aquellos que han de escuchar, Señor, este pequeño devocional, Señor, que sean tocados por tu Espíritu Santo, Padre, y que sean abiertos sus ojos a la verdad, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Despídenos en amor, Padre, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias.
Dios les bendice. Dios Gracias, bendiga, señorita. otra vez. Bendiciones, hermano. Bendiciones, Lucerito. Bendiciones. Bendiciones, Chacachito. Dios les guarde. Bendiciones.